Y bien, estamos hoy día ahora con Fabián Novak, internacionalista, y con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista por Acción Popular. Vamos a comentar las incidencias del día de hoy en el Tribunal de La Haya. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Bueno, hoy día fue el día de la dúplica peruana, es decir, Perú ya terminó con esto su participación en la fase oral del proceso de La Haya. Quisiera comenzar con unos mapas. Se presentó hoy los abogados peruanos una cantidad enorme de mapas. Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, este es el que ya conocemos, ¿no es cierto? Esto se lo va a haber presentado Pelé porque está en francés. No, por favor, no me muevan pues el mapa. Ya. Una pregunta simple y llana que tengo, bueno, ese se entiende claramente, ¿no? El famoso triángulo exterior. Yo hasta ahora no entiendo por qué el Perú ha pedido, digamos, en lugar de proponerse un solo objetivo, que es la línea equidistante, ¿no? Proponerse solamente eso, ha pedido dos cosas: la línea equidistante y además el triángulo exterior. Si te dan la línea equidistante, el triángulo exterior cae por su propio peso, ¿no? ¿O no? Entonces, esto se le podría estar dando una bandeja, digamos, de plata al tribunal para que diga, bueno, dejo tranquilo al Perú, le doy el triángulo exterior y no le doy la línea equidistante. Entonces, ¿por qué nos hemos puesto cabe en eso, me parece, o no? Bueno, Jaime, en realidad este triángulo externo o triángulo exterior, como le llamamos, está siendo desconocido por Chile. Ese es el problema. Es decir, Chile considera... Pero si hay paralelo... bueno, lo que pasa es que en realidad eso está más allá de su MIA 200. Es decir, para Chile ese triángulo externo es alta mar. Sí. Y en consecuencia Chile no tiene ningún tipo de derechos en alta mar. Claro. Sin embargo, niega la proyección de las 200 millas del Perú a partir de la línea de base que precisamente llegan hacia ese triángulo externo. Si es que la línea fronteriza es la equidistante. Pero incluso más allá de eso, porque en realidad el paralelo chileno no podría llegar más allá de la MIA 200. No, lo que pasa es que ellos lo extienden más allá por su famosa tesis del mar presencial. Pero eso no lo han mencionado ahora, ¿no? No lo han mencionado. Prudentemente no lo han mencionado. Por eso justo Pelé muestra este mapa para decir que Chile está pretendiendo no solamente dejar al Perú sin los 38.000 kilómetros cuadrados, sino con otros 28.000 más, porque está queriendo proyectarse más allá de la MIA 200, impidiéndole al Perú que haga uso de lo que sería su zona económica exclusiva, ¿no? Claro, en buena cuenta lo que el Perú... yo lo que entiendo es que el triángulo exterior es algo que caería por su propio peso si nos dan la línea equidistante. Es decir, si las líneas... No, obviamente. Y entonces, en realidad, habríamos ganado no 38.000, sino la suma de 38.000 más 28.000. Son más de 66.000. Más de 66.000 Pero incluso, kilómetros. Jaime, así no ganáramos. Creo que igual Chile no puede extender el paralelo más allá de la MIA 200. No, claro, pero tampoco nosotros podríamos reclamar el triángulo... O de repente nos pueden dar el triángulo exterior, sí, conservando el paralelo como límite. Ese es el problema. ¿Por qué se les ha ofrecido esa facilidad al tribunal de darnos una salida por ese lado? Bueno, Jaime, bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero en el triángulo exterior, que lo vemos a la izquierda de la pantalla, para los televidentes, ¿no? La izquierda de la pantalla. El que está en anaranjado. El que está en anaranjado, pero claro, de repente hay gente que no tiene televisores de colores, digamos, pero en todo caso, el que está a la izquierda, lo interesante de allí primero es demostrar ante la Corte la prepotencia de Chile, que se ha convertido en el sheriff del océano, diciendo que ese mar es de todos el mundo, pero no es del Perú, y tampoco es de ellos. Esa es la reacción. O sea, yo creo que lo que se ha tratado de hacer ahí es pedir eso también, porque es otra de las muestras del exceso y el abuso y la prepotencia de Chile, que a través de su armada ha impuesto al Perú un mar que es de todos, no es del Perú, no es de ellos, pero que ellos cuidan el mar de todo el mundo. O sea, son los sheriffs del Océano Pacífico. Y eso es lo que creo que se ha tratado de demostrar con esta pretensión. A ver si podemos ver el siguiente gráfico. Esto en realidad está en el orden invertido. A ver si podemos ver la siguiente. Los incidentes con embarcaciones peruanas capturadas por Chile.
antes del viaje de Bácula a Santiago. Los incidentes eran al sur del paralelo, digamos, eran muy escasos y muy pegados a... ¿no? Eso es lo que ha presentado, eso es lo que así se entiende, ¿no? Claro, Bundy lo que ha dicho fundamentalmente y lo que demostró en su exposición anterior y que ahora la ha repetido Michael Wood, es que de los 307 o 309 actos de captura que realiza Chile en todas estas décadas, en realidad solo 14 se producen antes del año 86. A ver si podemos pasar el gráfico anterior, el que nos saltamos, por favor. No, el siguiente. Eso son las capturas después del viaje de Bácula, aparentemente. Exactamente, y solamente 14 de ellas son las que serían aplicables al caso, pero resulta que esas 14, Jaime, de esas 14 que son anteriores al año 86, o sea, la gestión Bácula, 13 no solamente están debajo del paralelo, sino debajo también de la línea de equidistancia. A ver si eso es lo que podemos ahí creo que hay una tercera, a ver... No, pero aquí lo que se mostraría, la siguiente, ahí está. Justamente. Claro. Lo que dicen es que la línea roja es el paralelo y la línea azul es la equidistancia. Entonces, lo que ha planteado Bundy es que 13 de esos 14 actos estarían por debajo de la línea de equidistancia. Entonces, en otras palabras, las embarcaciones pesqueras que fueron detenidas por Chile no es que hubieran violado el paralelo chileno, sino que incluso habían violado la línea de equidistancia. O sea que es un acto propio chileno que reconoce la equidistancia. Exactamente. De alguna manera buscó relativizar el argumento chileno y me parece que está bastante bien planteado, es decir, geográficamente demostrado. Ese anterior en el que aparecen un montón de puntitos debajo, eso es después de la intervención de Bácula, o sea que ahí los chilenos aparentemente se preocupan y ahí recién ellos fijan el paralelo, digamos. Intensifican por un lado las capturas y por el otro lado modifican sus mapas a partir del año 94. A ver si podemos regresar al primero de todos, al siguiente. Esas son capturas de embarcaciones peruanas después del viaje de Bácula. Así es. Ahí sí los chilenos empiezan a preocuparse, ¿no? Se esmeran en las capturas, digamos. Se esmeran en las capturas para demostrar digamos, la práctica. Exactamente. Claro. Es interesante, esto es interesantísimo, ¿no? Sí. Bueno, es una cosa nueva, eso por ejemplo, pues, para mí es una cosa desconocida, recién hoy día me he enterado de todas estas capturas y sobre todo las capturas bien hechas, que son las capturas que están muy pegadas a la costa de Arica, ¿no? Y más abajo, más al sur de Arica, ¿no? Pero que creo que con esto se está confirmando realmente de que eran capturas que muy pocas, una o dos, que habían cometido algún tipo de interpretación sui generis, claro, pero no, exacto, serían muy pocas, digamos, prácticamente una favorable a Chile, ¿no? De las 300 y pico que ha planteado. Esto en realidad ha sido un trabajo que ha hecho el abogado, en este caso Bundy, que es un experto además en cuestiones cartográficas y geográficas y que normalmente trabaja, digamos, como pareja de Pelet, ¿no? Como complemento de Pelet en este tipo de temas. Claro, lo que está tratando de mostrar es que Chile en realidad está construyendo el paralelo como frontera luego de que el Perú reclama que se fije un límite, ¿no? Así es, exactamente. Claro, eso es un poco... A ver si el siguiente gráfico, por favor. Siguiente. Esto es eso no sé por qué lo mandé poner. Pero no sé, a ver si podemos pasar al siguiente porque no sé exactamente qué es lo. Esto lo sacó, no sé cuál de los abogados para a propósito del tema del límite con el Ecuador y cómo la referencia en el tratado de la Declaración de Santiago del 52 al paralelo se refiere a las islas con el Ecuador y menciona las Islas Galápagos. Yo no sabía que se refería a las Galápagos y ahí traza la línea marítima de las Galápagos. Y a ver si podemos ver el siguiente y esa parece ser la línea que se ha acordado con el Ecuador o algo parecido. Ahí está la isla Santa Clara, que es una isla que está allá también.
lo que dijeron... El paralelo está claro en relación a las Islas Galápagos, ¿no? Lo que dijo en su intervención Bondi el día de hoy era tratar de demostrar varias cosas, ¿no? Primero, que el acuerdo, el Tratado de Límites Marítimos que se ha celebrado entre Perú y Ecuador el año 2011, es un acuerdo autónomo, que no hace mención alguna a la declaración del año 52 y al convenio del año 54. Segundo, dice Bondi, es además un tratado que ha buscado la equidad y justamente presenta gráficos destinados a eso. Hay una justa distribución de las aguas entre Perú y Ecuador, ¿no? Y es más, no solo demostró eso. Pero si esta es la línea realmente, porque si esta, a ver si podemos ver el mapa, si esta es la línea... Justamente la parte de abajo, Jaime, lo que dice es que más bien el curso de esa línea sería improbable, ¿no? Entonces esa no sería... Sí. No, es el mapa anterior donde se señala el paralelo, y lo que trató de mostrar no solamente es que la línea del paralelo es correcta y equitativa en el caso de Perú-Ecuador, sino también en el caso de Ecuador-Colombia y en el caso de Colombia-Panamá. Cosa que no se aplicaría al caso peruano-chileno porque la línea generalmente... ¿Pero cómo es la línea con el Ecuador entonces? ¿Es el paralelo? Es un paralelo, claro. Claro. Es un paralelo. Lo que pasa es que tiene coordenadas, ¿no? Como debe tener un tratado de límites, tiene cartografía, como debe tener un tratado de límites, cosas que no tiene la declaración del 52, ¿no? Pero un abogado chileno dijo en la ocasión anterior que el Perú había hecho concesiones territoriales o marítimas, digamos, a Ecuador para conseguir que Ecuador firme efectivamente o esté de acuerdo con este tratado. Yo no sabía a qué concesiones qué concesiones se refería. Le he preguntado a varios y nadie sabe a qué concesiones se refiere. Yo creo que los abogados chilenos en eso han sido muy provocadores, no solamente contra el Perú, sino contra Ecuador mismo, ¿no? Y creo que el ex canciller y agente peruano Wagner hoy día, o en uno de los puntos que señaló al final como resumen, él resaltó la actitud ecuatoriana y más bien defendió a Ecuador diciendo que ellos tenían todo el derecho de pactar un límite marítimo con el Perú y velar por sus propios intereses, ¿no? Sin ser calificados por ello por un país ajeno como Chile. Bueno, ya no hay más, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora por la respuesta que dio el Perú a la críptica pregunta del magistrado marroquí. Regresamos. La vida está llena de peligros, pero es Navidad. Todo va a estar bien. Rimac. Ay, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1.000.000 de soles. Además, hay premios de 20.000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Marca 1977. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00. Americatel. Esta Navidad, comparte con Intipalca, un gran vino peruano. Celebra con Intipalca, el vino del Perú. La pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Al cine o a cenar? ¿Al parque o día de campo con los amigos? Bueno, lo importante es estar juntos. Con la nueva Chevrolet Orlando, tienes el espacio y comodidad para llevar hasta 7 pasajeros a donde quieras, porque juntos es mejor. Nueva Chevrolet Orlando. Chevrolet, siempre contigo. Ay, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1.000.000 de soles. Además, hay premios de 20.000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Y bien, recordemos entonces que la semana pasada el juez marroquí Mohamed Bennouna hizo una pregunta a los participantes, a los dos les pidió una respuesta,
Y la respuesta, bueno, no tengo acá la pregunta exactamente, pero era algo así como si estaban los dos países en condiciones de afirmar y delimitar un área de 200 millas, de acuerdo al derecho del mar o derecho internacional que existía en ese momento. Esa era más o menos la pregunta, ¿no? Y bueno, Tulio Treves, el italiano, abogado del Perú, respondió. Dice que Perú y Chile no hubieran podido, de acuerdo con el derecho internacional, delimitar en 1952 una frontera marítima con dominio exclusivo de 200 millas sobre la base de la Declaración de Santiago. La intención de Perú, Chile y Ecuador fue proteger sus recursos pesqueros declarando la zona de 200 millas. Santiago y Quito eran conscientes que proclamar el ejercicio de derechos soberanos de 200 millas en esa fecha era incompatible con el derecho internacional de entonces. O sea que lo primero que está afirmando es que no podía ni siquiera afirmar las 200 millas, ¿no? Es decir, a la luz de esto, la conclusión de un acuerdo relativo a la delimitación de una zona de este tipo es difícilmente imaginable. Por ello, en 1952 no hubieran podido, de conformidad con el derecho general internacional, delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva del mar. Bueno, eso es lo que está respondiendo. En general ha respondido que no se pudo haber delimitado las 200 millas. De ahí se desprendería que tampoco se podía, menos aún una limitación lateral, ¿o cómo se entiende? Yo creo que la pregunta es más fácil contestarla para el Perú que para Chile, es evidente. El año 52 estaba en duda o en cuestionamiento las 200 millas, tan así que las mismas decretos supremos extendiendo el límite de 200 millas y el mismo convenio de pesca creó una reacción en las potencias europeas y americanas que tienen flotas pesqueras importantes. O sea que los países del primer mundo, por decirlo de alguna manera, protestaron ante esto, y las 200 millas era un concepto nuevísimo, que no estaba recién establecido y que empezaba en todo caso a conversarse sobre el tema. Por lo tanto, no podía nunca, bajo ese sistema, hacer un tratado de límites pensando en las 200 millas, en primer lugar. En segundo lugar, lo que dijo acá es una cosa interesante. Algo así como el Perú tampoco puede ser tan tonto de firmar un tratado tan poco equitativo. Porque hay que recordar que este tratado, este famoso convenio, lo que hace es darle a Arica 200 millas al mar de Arica y darle a Tacna 200 metros de mar. O sea, es tan inequitativo que el Perú no podría haberlo firmado pensando que era un tratado. Claro. Porque sencillamente es tan injusto, tan desproporcionado. 200 metros tiene la costa de Tacna o la playa de Tacna y 200 millas Arica al costado, siendo ciudades gemelas, hermanas, interdependientes, que eso es inaceptable, pues. Claro. Entonces, por todo eso, la respuesta es clarísima: el Perú no firmó ningún tratado. Claro. Esa fue otra argumentación en la que insistieron varios, ¿no? Que esto no fue, el Perú no podía haber conscientemente firmado un tratado de límites que lo perjudicara tanto. Es decir, no hubo intención de fijar ningún límite. Ahora, el problema de eso es que el 54 sí se habla del paralelo como límite. Entonces, el límite de esa argumentación está en la declaración del 54. Entonces, yo no sé, ahí... Bueno, Jaime, acordemos que para el tema del 54 hay otros argumentos también, ¿no? Está el tema de los considerandos, está las actas de la segunda conferencia de protección de riquezas marinas, que son bastante claras, está el famoso informe chileno que no ha sido contestado por Chile, el informe del año 64, el informe Bazán, y adicionalmente en las actas de la segunda conferencia incluso fluye de que por intervención de un delegado chileno donde habla de que este acuerdo del 54 es denunciable, lo cual es totalmente contrario a las características de un tratado de límites, ¿no? Ahora, algo que compartiendo lo que ha dicho totalmente Víctor Andrés, Tulio Treves dijo algo adicional. Dijo que a esa fecha, el año 52, solamente 5 países habían celebrado tratados de límites marítimos, y que esos estados lo habían hecho hasta la mía 3 o a la mía 12, precisamente porque no tenían ni idea de cómo delimitar sus zonas adyacentes. Entonces, ¿cómo se iba a pretender, digamos, que 2 países o 3 países, Ecuador, Perú y Chile, sin ningún tipo de norma internacional general sobre la materia, pudieran delimitar espacios marítimos que no existían, ¿no? Y en base a una metodología que tampoco estaba señalada por el derecho internacional?
Claro, era una, como dice Pelé, esto era un manifiesto de política con miras a velar por la conservación y protección de los recursos naturales. Era una declaración prácticamente para el resto del mundo arbitraria. Estas 200 millas son mías. Sí, exactamente. Pero Jaime, algo más. Acá yo tengo la resolución legislativa 12305 que aprueba del año 55, 6 de mayo de 55, que el Congreso aprueba los acuerdos suscritos en la primera conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico. Aquí está. claro. O sea, el Congreso de la República aprobó convenios pesqueros. Sí, pues. Clarísimo. O sea, esta es la mejor prueba de que el Perú, el 55, no aceptó, ni podía aceptar, ni podía creer que había firmado el 52 o el 54 un tratado de límites marítimos, porque aquí es clara la resolución, es elemental, muy pequeña, muy reducida, no tiene ni siquiera exposición de motivos, simplemente aprueba los convenios firmados en la segunda y primera conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico, por los delegados de Perú, Chile y Ecuador. O sea, esa es la mejor prueba de que el Perú nunca aceptó esto como tratado de límites marítimos. Sí, pues. Bueno, y también señalan que nunca ni Chile ni Ecuador publicaron los límites, es decir, no sacaron mapas con los límites ni nada parecido, es decir, los límites nunca no estaban establecidos. Recién en el año 98, dice Bondi, tiene Chile su primer mapa con el límite establecido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el asunto del los faros, el establecimiento de los faros, los documentos del 68 y del 69, ahí Wood intervino en este asunto y él repasó las construcciones levantadas, reforzando la idea de que servían como guía para las embarcaciones. Tenían la intención de prestar asistencia a los pescadores en la zona cercana a la costa, dentro de las 12 millas, nada más. No, sobre eso era el gráfico que se puso ahí. O sea que tampoco eso perseguía nada vinculado a las 200 millas. Lo que demostró en base a la propia argumentación chilena es que estos faros, Jaime, solamente alumbran hasta la milla 13, ¿no? Es decir, claro. ¿Cómo se iba a pretender que esto era una especie pues de amojonamiento o demarcación, ¿no es cierto?, para hasta las 200 millas. Era obvio que si estas luces llegaban solo a la milla 13, era precisamente porque querían facilitar la pesca a estas pequeñas embarcaciones artesanales, ¿no? Una última pregunta sobre el mismo señor Wood se tomó un tiempo en refutar los argumentos chilenos acerca de la práctica, ¿no? Que fueron quizás los argumentos más fuertes de Chile, la práctica peruana, en fin, la práctica del paralelo como... Y él aceptó una argumentación que yo la verdad es que no he entendido. ¿Tú la puedes explicar? La práctica ulteriormente seguida no forma parte del contexto. Ya parece que estábamos hablando esto de semiótica, que es algo que hay que tener en cuenta. La práctica no puede sustituir la primacía del contexto. Linda frase, pero no sé qué significa. Y desarrolla toda esta argumentación. A ver. Sí, lo que pasa es que... primacía del texto. Del texto. No del contexto. Sí. Habla de la primacía del texto. Sí, lo que pasa es que Chile acusa a los abogados... El de texto, del texto. Primacía del texto es así. Es. Sí. Ya decía yo. No, es del texto. Del texto. Lo que pasa es que Chile acusó a los abogados peruanos de no tomar en cuenta el principio de la práctica ulterior que está consagrada también en la Convención de Viena. Y lo que efectivamente, como dice Víctor Andrés, refutó Wood de manera muy importante es que ellos no desconocían el principio de la práctica ulterior, pero ese principio de la práctica ulterior no puede estar por encima de lo que dice el texto mismo. Ya, claro. ¿No? Eso es por un lado. Y por otro lado, Chile no puede citar en su favor prácticas de terceros países. En este caso citó práctica boliviana, ¿no es cierto? O dichos bolivianos, porque obviamente no forman parte del acuerdo. Claro. Bien. Y él tuvo una frase final que me pareció genial cuando dijo: si tanto es necesario para demostrar un argumento, es porque el argumento es débil. ¿No? Yo creo que fue genial el resumen de su posición. No, y además hay una cosa que se dijo, no sé si él, este abogado o el otro, es decir, que Chile había informado a las Naciones Unidas sobre el límite marítimo con Argentina, nunca lo había hecho con Perú. Sí, también, así es. Entonces, era otra de las pruebas. Con Argentina sí estableció una delimitación marítima y con la todas las de la ley, y la informó. Y la informó. En cambio, con el Perú, ni fue toda la de la ley, ni informó nunca nada a nadie.
Así es, de acuerdo. Bueno, clarísimo. Ya tenemos la razón entonces. Esperemos el triunfo. Esperemos el triunfo. Fabián Novak y Víctor Andrés García Belaúnde, muchísimas gracias por su participación. Gracias. En la hora N vamos a una pausa, regresamos ahora con el ministro de Defensa, Pedro Cateriano.